Muy buenas a todos. Seguramente estés empezando con el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, o incluso sumando fracciones y veas que es fundamental saber cómo factorizar un número y utilizar bien las reglas de divisibilidad. Pues bien, en este vídeo aprenderás cómo factorizar de forma correcta y los trucos para no fallar al hacerlo, junto a por supuesto las 3 reglas de divisibilidad que realmente necesitas. Así que ya sabes, quédate y a aprender. Y ya, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el tercer vídeo de este tema. El segundo y el primer vídeo te están apareciendo ahora mismo arriba a la derecha. Así que si no los has visto, pincha en ellos primero y ahora en un rato nos vemos. Factoricemos ahora el número 57. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos. Lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 7, así que este número no es par. Así que tenemos que preguntarnos si el número es divisible por 3, por lo que tenemos que sumar sus cifras, y esta suma da 12. Así que sí es divisible entre 3. Dividimos entre 3 y usamos el cociente, que es 19, el cual escribimos debajo del 57. Y nos tenemos que preguntar de nuevo si es divisible entre 3. Pero la suma de sus cifras es 10, por lo que tenemos que no es divisible entre 3. Y como termina en 9, tampoco es divisible entre 5. Y es que el número 19 es primo, por lo que simplemente tenemos que dividirlo entre sí mismo. Y como se tiene que el cociente es 1, entonces hemos terminado la factorización. Ahora tenemos que escribirlo debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 3 y un 19. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 3 por 19. Factoricemos ahora el número 105, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 5, así que este número no es par. Así que ahora nos tenemos que preguntar si el número es divisible por 3. Por lo que tenemos que sumar sus cifras, y esta suma es 6, que es un múltiplo de 3. Así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y usamos el cociente, que es 35, escribiéndolo debajo del 105. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible por 3. Como la suma de sus cifras es 8, tenemos que no es divisible. Por lo que nos tenemos que preguntar, ¿el número es divisible por 5? Y como termina en 5, tenemos que sí que lo es. Así que lo dividimos entre 5 y obtenemos que el cociente es 7, el cual escribimos debajo del 35. Y como 7 es un número primo, sabemos que solo es divisible por sí mismo. Así que lo dividimos entre 7 y obtenemos que el cociente es 1, por lo que hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos un 3, un 5 y un 7. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo un 3 por 5 por 7. Factoricemos ahora el número 32. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo. Y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 2, así que este número sí lo es. Por lo que lo dividimos entre 2 y escribimos el cociente, que es 16, debajo del 32. Y nos volvemos a preguntar si el número es par. Como termina en 6, tenemos que es un número par. Así que volvemos a dividirlo entre 2 y escribimos el cociente, que es 8, debajo del 16. Y nos volvemos a preguntar si este número es par. Y como termina en 8, tenemos que es par. Así que volvemos a dividir entre 2 y el cociente, que es 4, lo escribimos debajo del 8. Y volvemos a preguntarnos si este número es par. Y como termina en 4, tenemos que es par. Así que volvemos a dividirlo entre 2 y el cociente, que es 2, lo escribimos debajo del 4. Y volvemos a preguntarnos si este número es par. Que sí que lo es. Así que dividimos entre 2 y como el cociente es 1, tenemos que hemos terminado la factorización.
Ahora la tenemos que escribir debajo. Para eso utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 5 doses, así que la factorización es el producto de estos números, siendo 2 a la 5 la factorización. Factoricemos ahora el número 81, pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo, y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 1, así que este número no es par, por lo que tenemos que preguntarnos si el número es divisible entre 3. Para verlo, lo que hacemos es sumar sus cifras, y como la suma de sus cifras da 9, que es un múltiplo de 3, así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y usamos el cociente que es 27, escribiéndolo debajo del 81. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible por 3. Como la suma de sus cifras es 9, que es múltiplo de 3, así que sí es divisible entre 3. Lo dividimos y escribimos el cociente, que es 9, debajo del 27. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es divisible entre 3. Que lógicamente lo es. Así que dividimos entre 3, obteniendo que el cociente es 3, el cual escribimos debajo del 9. Como el 3 es un número primo, tenemos que solamente se puede dividir entre sí mismo, y obtenemos que el cociente es 1, y por lo tanto hemos terminado la factorización. Ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 4 treses, así que la factorización es el producto de estos números, siendo 3 a la cuarta la factorización. Factoricemos ahora el número 924. Pero ya sabes, pausa el vídeo e intenta hacerlo por ti mismo, y ahora lo corregimos juntos. Como siempre, lo primero es preguntarnos si el número es par. Como vemos, termina en 4, así que este número sí lo es, por lo que tenemos que dividirlo entre 2, y escribimos el cociente, que es 462, debajo del 924. Y nos tenemos que volver a preguntar si el número es par. Y como termina en 2, vemos que sí que es par. Así que lo dividimos entre 2 y usamos el cociente, que es 231, para escribirlo debajo del 462. Y nos volvemos a preguntar si este número es par. Pero termina en 1, así que vemos que no lo es. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora, ¿el número es divisible entre 3? Sumando sus cifras obtenemos 6. Que como es múltiplo de 3, tenemos que sí que es divisible entre 3. Así que dividimos entre 3 y escribimos el cociente, que es 77, en la columna de la izquierda. Y nos volvemos a preguntar si este número es divisible entre 3. Y como la suma de sus cifras es 14, vemos que no lo es. Entonces, ¿el número es divisible entre 5? Pero como termina en 7, tenemos que no es divisible entre 5. Así que, o es un número primo, o es divisible entre 7, 11, 13. Al dividirlo entre 7, tenemos que la división es exacta y que el cociente es 11. Así que lo ponemos en la factorización. Y como el 11 es un número primo, tenemos que solo se puede dividir por sí mismo. Así que escribimos un 11 en la columna de la derecha y como el cociente es 1, hemos terminado la factorización. Y ahora la tenemos que escribir debajo. Para ello utilizamos la columna de la derecha. En la columna de la derecha tenemos 2 doses, un 3, un 7 y un 11. Así que la factorización es el producto de estos números, siendo 2 al cuadrado, por 3, por 7 y por 11. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Con este y con los vídeos anteriores seguro que ya sabes factorizar cualquier número. Así que el siguiente paso será calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Así que ya sabes, si quieres estar enterado de cuándo subimos los próximos vídeos, dale like, campanita y suscríbete para no perderte ninguno. Y ya sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Chao!